Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Y nada, que os traigo ya la última continuación del reward del acto 4D Glacernon, que ya tenemos toda la info, así que vamos a darle y a contarlo todo. En primer lugar, el reward de la fama, ¿vale? Ya no se va a tener más fama en Glace y además el top se va a resetear y el ranking en sí cada mes. Se acabó el tener máxima fama con los Suns. Además se va a hacer un reward a la contribución, es decir, va a volver la contribución, que eso es algo que había antes, se ve como en la foto, cómo quedaría, y estos nuevos puntos de contribución va a ser de forma equilibrada, con los niveles y todo eso. Además se van a meter varios sistemas de ver si estás ausente o no para echarte de Glacernon, y esa contribución se utilizará en los raids. Además se van a meter nuevas recompensas para este nuevo ranking de contribución. El de puntos se eliminará, quedará el de contribución y se meterán medallas y títulos, que el título será simplemente vistoso y la medalla es lo que nos dará potencia en Glacernon. Al margen de esto se meten los raids hardcore, ¿vale? Se aparecerá un portal al lado de los raids normales y se podrá entrar al boss pasado media hora o matando monstruos. Además se necesitarán puntos de actividad para poder conseguir las recompensas. Esto es como si fuera el daño mínimo en Raid Hardcore, pues igual, pero necesita cierta actividad. En cuanto a los premios, pues las cajas van a tener alguna cosilla más, como pueden ser gemas y todo eso. Aparte de eso, en los mapas también se pueden obtener dropeos de materiales de Adafernos, lo cual está genial. También para el nuevo sistema de mejora de conchas que luego veremos. Y podemos tener hasta equipo héroe. Además de eso, simplemente por completar el raid nos dan bonificaciones adicionales como son gemas y eso. Y hay unos buffs que van a meter nuevos que son como para balancear un poco para que no haya tanta descompensación entre niveles. Pero vamos, a medida que aumenta el nivel, pues menor será el buffo que tengas. Incluso al 90 creo que no tienen ninguno. Y bueno, a ver, esto no lo veo mal, pero realmente no creo que compense quedarse a nivel bajo para quedarte con el bufo, porque al final el 20% de poco sigue siendo poco. Mejor tener un buen aumento y demás. Vamos a tener un nuevo PvP boss, ¿vale? De estilo Caligor, que además esta imagen ya existe hace tiempo, se está reutilizando ahora, pero esto ya existía, lo podréis ver en Nosapki. Y bueno, está muy bien porque va a ser entre los días de la semana y no en fin de semana como el Caligor. Y además va a tener 4 horas para salir, así que está genial. Y si nos va a matar rápido, pues saldrá antes los raids de Glace. Y los premios que tiene son bastante interesantes, pero para Glace. Van a tener una máscara y un casco que te va a dar daño PvP en Glacernon, lo cual está genial. La verdad que es como si hubiesen metido otro modo, básicamente. Aparte del PvE y PvP normal, pues el PvP Glace, lo veo genial. También han metido nuevas resis, que la verdad que están muy bien porque dan a todo. Y también dan como buffos secundarios daño y reducción de daño PvP en Glacernon. Además de que bueno, tiene buffos bastante de velocidad y todo eso. Aparte de los accesorios también. Y ya vendría lo más tocho y lo que hay más que de explicar, que sería el sistema de mejora de runas, ¿vale? Esto se va a basar en dos ítems nuevos, el polvo de runas que se conseguirá de las runas antiguas que teníamos ya, descomponiéndolas, y por otro lado también los estabilizadores de conchas que se puede obtener en los nuevos raids del acto 4. ¿Vale? Aparte de esto, se sabe que va a haber un nuevo NPC que va a ser el encargado de realizar toda esta funcionalidad, que solamente se va a aplicar a equipo héroe y que solamente se puede aplicar a un efecto por cada tipo, nivel, por así decirlo. Es decir, solamente se puede mejorar un tipo C, un tipo B, un tipo A, un tipo S. Y se pueden hacer dos mejoras, es decir, en el momento que se mejore, por ejemplo, tienes dos efectos del C, ¿no? Pues mejoras uno de ellos, pues ya se va a mejorar ese la segunda vez. Y se puede tener un fallo gordo que hace reducir en 1 el nivel de la mejora de runa. Aparte de eso, se ve cuál sería el grado máximo de mejora de cada nivel. En el caso del C2, en el caso del S8. Y ya aparte de esto, voy a dejar aquí cómo quedarían la cantidad de mejora en cada efecto, ¿vale? Por ejemplo, para el S daño vemos que por cada mejora aumenta el valor en 3. Lo cual puede quedar muy bien porque su máximo aumento es hasta 8 veces. Así que veremos a ver qué tal queda. La verdad que se pueden hacer conchas muy curiosas. Y puede ser tanto de arma como de armadura. Así que nada, os dejo aquí todos los efectos para que los podáis ver para el que le interese. Y nos vemos en la próxima, chavales. It's not a game, it's a rich thing.